Hola, bienvenidos. Vamos a empezar con la sesión 7 de la materia de la de administración aplicada a la producción. Vamos a ver otro método de pronóstico de estimaciones, que en este caso vamos a ver una parte de regresión lineal múltiple, donde ahora sí ya la variable dependiente, como vimos la sesión pasada, ya no depende de una sola variable, sino depende de varias, ¿sí? Entonces vamos a ver el objetivo particular de esta sesión, de este tema, es que el alumno comprenda las estrategias de las operaciones de una empresa. Operaciones de una empresa como planeación agregada, como programación maestra, o qué es lo que se debe hacer como la empresa para hacer todo el proceso de producción. Y el objetivo específico es que el alumno aprenderá a pronosticar por el método de regresión lineal múltiple y las características básicas de las estrategias, que vamos a ver luego que tenemos estrategias puras, mixtas y estrategias, algunas otras estrategias, y los costos de la planeación agregada. ¿Sí? Vamos a ver aquí entonces la parte de regresión lineal múltiple, ya un pronóstico, un tipo de estimación más real, más apegado a la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una variable dependiente que depende de 3, 4, 5, 8, obviamente mientras más variables independientes tenga, de repente la parte manual se hace más compleja, ¿no? Lo que se tiene que hacer ya es utilizar Excel o algún software que se maneja por ahí estadístico para manejar este tipo de regresiones, ¿sí? Bueno, vamos a ver. El modelo de regresión lineal múltiple es una extensión práctica del modelo de regresión lineal simple, lo que les decía. Nos permite construir un modelo con diversas variables independientes. La forma del modelo va a cambiar un poquito. Aquí tengo la variable estimada va a ser B sub 0, que aquí no cambia. Es como el modelo anterior, que voy a tener como la ordenada al origen. No sé cuánto valdría el estimado si yo no tengo ningún valor para las variables independientes. Que va a ser B sub 0 más B sub 1 por X1 más B sub 2 por X2 más B sub 3 y así, ¿no? Y más al final un elemento aleatorio. Entonces, X1 es variable independiente. X2 igual, es variable independiente. X3 igual. Todas esas son variables independientes que no dependen de la Y. Entonces, ahí vemos, Y es la variable independiente, que es la variable respuesta. XY, o sea, X1, X2, X3, la que sea, es la yésima variable independiente, variable predictora o explicatoria. B sub 0 es la ordenada al origen, el valor de Y cuando X igual 0. B sub I son los coeficientes de la yésima variable independiente, lo que manejábamos la sesión pasada como las pendientes. ¿Sí? Veíamos que si teníamos una pendiente positiva, quiere decir que esta variable X1 va a tener el mismo sentido de Y. Si esta pendiente fuera negativa, me indicaría que la variable X2 tiene una relación inversa con Y, y así sucesivamente. O sea, valores de los coeficientes B1, B2, B3 positivos indican relaciones directas. Valores negativos indican relaciones inversas. ¿Sí? Entonces, este tipo de modelos son más apegados a la realidad, ya que muchas veces una variable dependiente no depende de una sola variable, sino de varias. En esta sesión vamos a acotar la solución a regresión múltiple que solo depende de dos variables independientes. De repente en Excel lo podemos hacer ya despuesito con más variables independientes. Existen dos formas de solucionar esta regresión lineal múltiple. Uno, por medio de un sistema de ecuaciones. Si yo tengo dos variables independientes o tres, voy a sacar sistema de ecuaciones. Otro es con ayuda de Excel. Excel tiene una herramienta que me ayuda a sacar regresiones lineales múltiples. Entonces, por medio de ecuaciones, vamos a ver. ¿Qué tengo aquí? Por medio de ecuaciones lo que yo tengo que hacer es B sub 0 por N más B sub 1 por la sumatoria de los datos X1 más B sub 2 por la sumatoria de los datos X2 tiene que ser igual a la sumatoria de todos los datos de la variable dependiente. Este B sub 0 lo puedo calcular. O sea, al final del día, mis incógnitas van a ser B sub 0, B sub 1 y B sub 2. ¿Sí? Una regresión lineal múltiple que solo depende de dos variables independientes, como vemos ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces,
yo puedo calcular n, ¿qué es? N es el número de datos que tiene mi recta, no mi recta, sino el número de datos históricos que yo puedo manejar o manejo para estimar esa recta de regresión. Sumatoria x1 va a ser la sumatoria de todos los valores de la primera variable independiente. Sumatoria x2, la sumatoria de todos los valores de la segunda variable independiente y la sumatoria y de las variables dependientes. La otra ecuación, esta vamos a llamarla ecuación 1. La otra ecuación es b sub 0 por sumatoria x1 más b sub 1 por sumatoria de x1 al cuadrado más b sub 2 por sumatoria x1 por x2, y ese tiene que ser igual a sumatoria de x1 por y. Eso es la ecuación 2. Necesito otra ecuación porque tengo 3 incógnitas. Vamos a sacarla de aquí. Aquí vamos a ver. La otra va a ser, vamos a checar, 205, sumatoria de x2 por b sub 0. Más, a ver, ok, más sumatoria de x1 por x2 por y, más b sub 1 por sumatoria de x1 por x2, más b sub 2 por sumatoria de x2 al cuadrado, y es igual a la sumatoria de x2 por y. Ya no alcanza. Sumatoria de x2 por y. Esa es la ecuación 3. ¿Sí? Aquí en la diapositiva no salió las 3 ecuaciones. ¿Quién sabe por qué? Bueno, esas son las 3 ecuaciones, ya ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, ¿qué tengo aquí? Vamos a ver qué datos tengo conocidos o puedo conocer de manera fácil y qué datos son las incógnitas. Si yo me doy cuenta, esto es conocido, esto es conocido, esto es conocido, esto lo puedo conocer, conocido, 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 conocido. Lo único que no conozco, como les digo, es B0, B1 y B2. Tengo 3 ecuaciones con 3 variables. Puedo resolver ese sistema. Ese sistema ya lo aprendieron en la materia de matemáticas fundamentales o en una materia que llevaron aquí en la licenciatura, o en la prepa también llevaron muchos, me parece que en tercera secundaria o en primera de prepa llevaron sistema de ecuaciones con 2 variables y con 3 variables. Entonces, ese sistema lo puedo resolver de manera, de repente no tan sencilla manualmente, pero puede ser resuelta, ¿sí? Vamos a ver. Veamos un ejemplo de cómo hago esto. ¿Qué dice el ejemplo? Dice, encontrar la recta de regresión lineal múltiple que relacione los ingresos de un supermercado con los habitantes del municipio y la superficie del supermercado, si se tienen los siguientes datos. Entonces, ahí si vemos, mi variable dependiente son los ingresos, mi variable independiente son el número de habitantes del municipio y la superficie del supermercado. ¿Cómo será más o menos la relación? Si yo tengo mayor nivel o mayor cantidad de habitantes, ¿qué espero? Que mi nivel de ingresos aumente. Y si yo tengo una mayor superficie del supermercado, también espero que mi nivel aumente. No es lo mismo un changarrito de 10 por 10 a un Walmart o un Comercial Mexicana o un Chedraui, lo que sea, ¿no? Entonces, a mayor superficie del supermercado, normalmente va a tener mayores ventas. Eso es lo que hacen. Por eso luego construyen y construyen y construyen, porque a la larga le va a generar mayores ingresos, ¿no? La gente compra muchas veces en el supermercado, no sé si porque, no creo que sea más barato, ¿no? Será porque tienen más confianza o quién sabe, ¿no? Vamos a ver esos datos. Vamos a calcular, dice, los datos que necesitamos. Bueno, ya lo borré. Lo que voy a hacer es, vamos a ver, para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el Excel. Hay que utilizar la tecnología. Vamos a ver. Aquí tengo ingresos. Aquí tengo habitantes y aquí tengo superficie. ¿Sí? Voy a agregarle, aumentarle, para que sea mejor. Si yo veo, ¿qué tengo? Tengo
en ingresos tengo 198, vamos a meterle 198, 209, 197, ¿qué más? 156, 85, 187, eso lo hacen ustedes en casa también, ¿no? 43, 211, 120, 62, 176, 120, 62, 176, 117 y 273. Ese es mi nivel de ingresos, ¿sí? De repente está, no sé, 198,000 pesos o bueno, millones se me hace mucho, ¿no? ¿Sí? Quién sabe, de repente por mes 198 millones de pesos, no sé, habría que checar, ¿no? ¿Sí? Ahora, el nivel de habitantes. El nivel de habitantes, obviamente, aquí puede estar en miles de personas, 70,000 personas, 85,000 o millones mucho, ¿no? Ni Brasil, ni Chile, ¿no? Normalmente puede ser miles. Tengo 70, 35, 55, ¿qué más? 25, 28, 43. Vamos a meter datos. 15, 33, 23. 4, 45, 20. Y 56. Ahí está mi nivel de habitantes de la empresa. Perdón, del municipio eso. De Cuautla, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Y la superficie es en metros cuadrados. Puede ser miles de metros cuadrados, depende de 21,000 metros cuadrados, habría que checar, ¿no? 21, 26, 14, 10, 12, 20, 5, 28, 9, más de demora en esto que otra cosa. 9, 6, 10, 8, 36, 6, 10, 8, 36. Ok, eso es lo que yo tengo. ¿Sí? Para simplificarme la vida, estamos haciendo solamente con dos variables independientes. Yo puedo tener varias variables independientes. Entonces, a esto le voy a llamar la variable Y, la variable dependiente, perdón. A este le voy a poner X1 y X2. Si yo me fijo en mi ecuaciones, ¿qué necesito? Vamos a poner aquí que necesito para no estar moviéndome. Sumatoria de X1. ¿Qué más? Sumatoria de X2. Sumatoria de Y. ¿Qué necesito? Sumatoria de X1 al cuadrado. Necesito sumatoria de X1 por X2. Necesito sumatoria de X1 por Y. Necesito la sumatoria de ¿qué más? Vamos a ver la tercera ecuación. 205. Sumatoria de X2 ya la tengo. El otro es sumatoria de X1 por X2, la tengo, ¿sí? Y el otro que necesito es sumatoria de X2 al cuadrado, no la tengo. Y por último, sumatoria de X2 por Y, tampoco lo tengo. ¿Sí? Todas esas deben estar aquí en la tablita. X1 al cuadrado, X1 por X2, X1 por Y y todo eso. Vamos a ver. Nos metemos aquí, Excel. Necesito sumatoria X1. Pues aquí puedo sumarlo, ¿no? Aquí voy a poner sumas. Vamos a sumar de una vez todo. Suma y empiezo a agarrar todos los datos. Ahí está. Sumatoria de los ingresos, 2034. Control C y Control V. Ya tengo todas mis sumatorias. Bueno, las que necesito ahí. ¿Tengo sumatoria de X1? Sí, ya la tengo. Sumatoria X2, también. Sumatoria Y, también. Ahora necesito sumatoria de X1 al cuadrado. Aquí le voy a poner, me voy aquí,
x1 elevado al cuadrado, es mi etiqueta. ¿Qué más necesito? Necesito x1 por x2. x1 por x2. ¿Qué más? x1 por y. x1 por y. What else? x2 al cuadrado. x2 al cuadrado. Y por último, x2 por y. Ok. Eso es todo lo que necesito. Vamos a ver. Hagamos. x1 al cuadrado igual va a ser este valor de 70 elevado al cuadrado. 70 al cuadrado, ¿cuánto me da? 4900. Control C y control B. Ahí tengo todos mis sumatorios. Si yo me vengo aquí, va a ser ahí, 56 al cuadrado. Pero aquí me piden la sumatoria de x1 al cuadrado. Es esto aquí igual, ¿no? Control C aquí y control B. Y si le pongo F2, me doy cuenta que me está sumando todos los valores. Ahora necesito x1 por x2. Eso quiere decir que voy a sumar o voy a multiplicar la cantidad de habitantes del municipio por la superficie del supermercado. ¿Cuánto me da? 1470, control C y control B. Ahí está. Empiezo a multiplicar todo. Ahí está esa parte y lo que hago ahora es la sumatoria. Control C, control B. 8452. Necesito, a ver, vamos a ver qué tengo y qué no tengo. Esto ya lo tengo. Esto también. x1 por y. Una variable independiente por la variable dependiente. x1 es esto, por y, ¿qué es esto? x1 por y. No puede ser 0, ¿no? Ahí está el valor. Control C, control B y la sumatoria. Control C le pego aquí con control B. Ahí está, 82.495. Ya tengo esta parte también. Ahora necesito x2 al cuadrado y x2y. Vamos a ver. ¿Qué me indica? ¿Se dan cuenta la rapidez de hacerlo de forma en Excel? Si lo hago de forma manual, imagínense que le ponga, no sé, 50 datos, me voy a demorar 3 días, ¿no? Entonces no vale la pena. Va a ser esto al cuadrado. Control C y control B. Y por último, x2 por y. Esto de aquí por el de aquí. Control C, control B. Pero como necesito sumatorias, aquí voy a poner control C y control B. El famoso copy paste, ¿no? Que hacen muchos. Le pongo símbolos. Ahí está. Esa tablita debe ser parecida o igualita a la que tengo aquí. 38.379, ahí está, ¿ve? ¿Sí? El otro es 4.343, sí. 82.495, sí. 82.495, sí. 19.828, 205, 452 y 2034. Lo que yo necesito es estos valores. Esos valores necesito. ¿Sí? Ya tengo mis valores. Ahora me voy a ir a la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? B sub 0, B1 y B2. Ahí en la diapositiva yo le puse X, Y y Z, porque normalmente en las escuelas lo manejan como no sé, sistema de 3 ecuaciones, 2X más 4Y más 6Z igual a 10. 4X menos 5Y más 8Z igual a 14. 3X menos 4Y más 10Z igual a 15. Resuelve ese sistema de ecuaciones, pues ya, ¿no? Normalmente lo manejan como X, Y, Z. Puede ser ABC, puede ser MNP, alfa, beta, gamma, la variable que cada quien quiera, ¿no? Como dicen, cada loco con su tema, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. B sub 0 dice, B sub 0 es una de las incógnitas. N es cuántos datos tengo. Si yo cuento, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 13.
Si estoy mal, a ver. Ya estoy ciego. Vamos a contar. 1. Esto más 1. Control C. Control V. 13 datos. N vale 13. ¿Sí? O sea, tengo 13 datos históricos de estos valores. Entonces me voy otra vez entonces. B sub 0 por N. Entonces va a ser 13 B sub 0 más la sumatoria de X1 por Y, por B, B1. Sumatoria de X1, 452. 452 por B1 más sumatoria de X2. Regreso y vale 205. 205 por B2 igual a la sumatoria de Y. La sumatoria de Y, ¿cuánto vale? 2034. Aquí tengo la ecuación 1 que hace rato los puse como expresión. Aquí ya tengo los valores de lo que yo necesito. La ecuación 2, ¿qué dice? B sub 0 por la sumatoria de X1. La sumatoria de X1 vale 452. Entonces 452 B sub 0 más altaf. Sumatoria de X1 al cuadrado por B1. Sumatoria de X1 al cuadrado, ¿dónde está? Aquí está. 19.828. B1. Más. Sumatoria de X1 por X2 por B2. X1 por X2. 8.452. B2 igual a la sumatoria de X1 por Y. Sumatoria X1 por Y, ahí está, 82.495. Esa es la ecuación 2. Se hace engorrosa, ¿no? Obviamente. Imagínense si fuera 4 variables independientes, sería 5 ecuaciones. Entonces está más complicado, ¿no? La ecuación 3, vamos a sacarla aquí, es la sumatoria de X2 por B0. Sumatoria X2, 205 por B0. Esa tercera ecuación cópienla porque en la diapositiva no aparece. Más 8452. Sumatoria X1 por X2, 8452 B1. Más es sumatoria de X2 al cuadrado. X2 al cuadrado. 4.343 B2 igual a sumatoria de X2 por Y que vale 38.769. Eso es la ecuación 3. Ya tengo las 3 ecuaciones. Pues ahora resolvamos. ¿Cómo resolvemos eso? Hay varios métodos. El método de Harrus, método de determinantes. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Está larguito, pero bueno. ¿Sí? Les voy a enseñar un método con... Bueno, no sé si todos tengan la calculadora. Hay una calculadora científica que me puede calcular. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a checar si las ecuaciones están bien. 13, ahí le puse X, es 13B0, más 452B1, más 205B2, igual a 2034. 452B0, más 19.828B1, más 8.452B2, igual a 82.495. 205B0, más 8.452B1, más 4.343B2, igual a 38.769. Entonces, lo que hago es, vamos a ver, de la 1 y la 2 voy a eliminar
voy a eliminar b sub 0. ¿Sí? Voy a agarrar dos ecuaciones en las cuales primero elimino b sub 0. ¿Cómo elimino b sub 0? Lo que voy a hacer es tratar de que los coeficientes sean iguales, tanto de la primera como la segunda, y ponerle signos cambiados para sumar. Entonces lo que hago es, esto de aquí lo voy a multiplicar por menos 4,52, y esto de aquí lo voy a multiplicar por 13. Entonces se dan cuenta, la primera ecuación lo multiplico por el coeficiente de la segunda, y la segunda ecuación por el coeficiente de la primera. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de forma manual, ¿no? ¿Qué me da? Más o menos para decirle cómo salimos. 4,52 por 13 me da 5.876 B0. Más. Bueno, menos, ¿no? Porque es menos por más, menos. Menos por más, menos. 452 por 452 me da 204.304. Menos por más me da menos. 452 por 205 me da 92.660 B2. Aquí me faltó B1. Y por último, menos por más me va a dar menos. 452 por 2034 me da menos 919.368. A eso le voy a llamar la ecuación 4. La ecuación 2 lo voy a multiplicar por 13. Si yo multiplico 13 por 452, me tiene que dar lo mismo que esto. 5.876 B0. Más por más me da más. ¿Cuánto me da 13 por 19.828? Eso me da 257.764 B1. Y más por más me da más. Voy a multiplicar 13 por 8.452. 13 por 8.452. Me da 109.876 B2. Y voy a multiplicar por último 13 por 82.495. 13 por 82.495. Me da un numerote, ¿no? 1.072.435. A eso le llamo la ecuación 5 y por último lo que hago es, bueno, por último no, aquí. Sumo, si sumo esto se va. Vamos a ver cuánto es menos 204.000, 304 más 257.000. A ver, 204.000, 304 negativo. 204.304 más 257.764. Eso me da 53.460 B1. El otro menos 92.660 más 109.876. Me da 17.216 B2. Y el otro me da menos 219.368 más 1.072.435. Eso me da 153.067. A eso le llamo la ecuación 6. A ver, no voy a hacer todo porque está largo. Si se dan cuenta, cuando yo hice esto con esto, me queda una ecuación con dos variables. Entonces lo que yo tenía, ecuaciones con una variable, dos variables, tres variables, se ha reducido a una ecuación con dos variables. Voy a hacer lo mismo. Ahora voy a hacer la ecuación 2 con la ecuación 3. ¿Qué tengo que hacer? Voy a borrar esta parte. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, a la ecuación 2 le voy a multiplicar por menos 205. Y a la ecuación 3 la voy a multiplicar por 452. Este valor por esto me va a dar un valor X. Y me va a dar lo mismo que esto por esto, pero con signo cambiado. Luego lo voy a sumar, se va a eliminar B sub 0 también. Y me va a quedar otra ecuación que depende de B1 y depende de B2. ¿Qué valor? Pues hay que hacerlo, ¿no? Ya me queda una ecuación de dos variables, dos ecuaciones con dos variables. Eso es sencillo de hacerlo. Eso ya todos lo sabemos hacer de la prepa.
Si yo hago todos esos cálculos, ustedes tienen que hacerlo en su casa. Chamba para ustedes porque es muy largo, ¿no? Para mí, ya me cansé. Bueno, si yo hago esos valores, ¿qué me queda? Me va a quedar B sub 0 con un valor de 37.502. B sub 1 con un valor de 1.496, seguramente redondeando, ¿eh? Y B sub 2 con un valor de 4.245. Ya tengo los valores y por lo tanto la recta de regresión va a ser igual. Lo que me interesa es esto. Aquí está la recta de regresión seguramente. Ahí está. La recta de regresión va a ser B sub 0 más B sub 1 por X1 más B sub 2 por X2. Esa es mi recta de regresión lineal múltiple. En este caso, cuando tengo solo dos variables independientes. A mí me dicen, vamos a suponer que me dicen calcular mis ingresos cuando mi nivel de población es de 60 mil personas y cuando mi superficie es de 45 metros cuadrados o 1000 metros cuadrados. Lo único que hago es sustituir aquí y ya me da la recta de regresión. Eso mismo lo voy a hacer ahora en Excel. Vamos a ver cómo hago en Excel. En Excel dice los pasos son los siguientes. Doy clic en datos, luego cliquear en análisis de datos, cliquear en regresión y aceptar, y en rango Y de entrada seleccionar los datos de la variable dependiente, en rango X de entrada seleccionar los datos de las variables independientes, clicar en aceptar y voy a obtener todos los valores. Esa es más o menos la tablita que debe salir. Aquí está en el PowerPoint. Lo importante de estas materias es hacerlo. Viendo no se aprende, tengo que hacerlo. Vamos a ver esto en Excel. Ya tengo toda esta parte. Vamos a aprovechar que tengo los datos. ¿Sí? ¿Qué dice? Me voy a datos. Luego, bueno, aquí no está. Primero tengo que meterle. ¿Dónde está la parte de opciones aquí? Análisis de datos. Vamos a ver. Este 2007. Opciones de Excel, aquí está. Lo que tengo que hacer es primero, si no tienen ese complemento en Excel, tienen que agregarle opciones de Excel y me va a salir esta pantallita. Me voy a ir a complementos. Me voy a complementos y me va a salir esa pantalla. Ahí dice administrar complemento de Excel y yo me voy a la parte que dice ir. En ir aparece varios complementos. Eurotool, asistente para búsquedas. Yo lo que hago es poner herramientas para análisis, ambas. ¿Sí? Y le pongo aceptar. Y ya cuando yo me vaya a datos, ya me va a aparecer esa herramienta de análisis de datos. Tienen que agregarle si no tienen. Normalmente el Excel debe traer. Hay Exceles algunos que no viene, pero el agregar es sencillo, ¿no? Entonces, como les decía, me voy a datos. Me voy a análisis de datos. Y me sale un menú con varias opciones. Voy a irme a la parte que dice regresión. Aquí está la parte de regresión. Si no se ve, ustedes en su casa lo pueden ir bien haciendo poco a poco. Le pongo a aceptar y me dice rango Y de entrada. En rango Y de entrada yo le voy a seleccionar todos los valores de Y, de la variable dependiente. Luego me voy a la parte que dice rango X de entrada. Le pongo aquí y voy a seleccionar ambos valores de X1 y X2. X1 y X2 selecciono. ¿Qué más me dice? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿En una hoja nueva o en rango de salida? Yo le pongo una hoja nueva y le pongo aceptar. Y ahí está la tablita. ¿Dónde encuentro los valores que necesito de B0, B1 y B2? Están aquí, donde dice coeficiente. Voy a sombrearlo. Aquí y aquí. Esta parte
es lo que yo necesito. Lo demás son, no, yo no digo que no es importante, pero aquí para el tema solamente me interesa eso, ¿sí? Entonces, la intercepción, esta intercepción que yo tengo aquí, lo que dice intercepción es la B0. La intercepción es la ordenada al origen, o sea, cuando yo hago mi recta de regresión, algo así puede ser, o algo así. Esta es la B sub 0, donde se intersecta en el eje de las ordenadas. ¿Cuánto me sale la intersección? 37.502304. Aquí yo lo redondeé, ¿no? Esta es la parte. Luego, la variable x1 es la pendiente de la variable independiente x1. ¿Cuánto vale? 1.4962 y todo eso. Y por último, la variable x2 es la pendiente de la variable x2 de la independiente, que vale 4.2446, que es lo mismo. Ahora vamos a poner que me dice calcular, vamos a poner aquí, que la pregunta es calcular los ingresos cuando x1, calcular los ingresos, se borró, cuando x1 es igual a ver, x1 es población, cuando es, no sé, 38 y x2 es igual a 64.000 metros cuadrados. Me preguntan eso, voy a agrandarlo para que se vea mejor. Creo que ahí se ve mejor. Ok, entonces lo que yo hago, el ingreso va a ser igual entonces, ¿a qué va a ser igual? B sub 0, ya tengo mi recta de regresión que ya la borré, B sub 0 más B sub 1, que es este valor que tengo aquí, por x1. ¿Cuánto vale x1? Vale 38. Más B sub 2, que es este valor, por x2, que vale 64. Enter, ya está. Mi ingreso son 366.0172, de repente millones de pesos, ¿no? Ese es mi ingreso. ¿Sí? Entonces con eso yo puedo meter para diferentes variables. ¿Ok? Aquí lo hice, ¿se dieron cuenta? De forma, para tener mayor facilidad lo hice con 2 variables. Puedo meterle de 3 variables, de 4 variables, de 5 variables, de las variables que quiera. Cuando yo haga en esta hoja 4 que me salió todo el análisis de datos, me va a salir intercepción. Si tengo 4 variables, me va a salir variable x1, variable x2, variable x3, variable x4, y con eso ya puedo hacer mi recta de regresión lineal múltiple. Entonces no necesito, se dan cuenta, no necesito tampoco tanta tecnología como para hacer una recta de regresión múltiple, o para estimar variables cuando dependen de 5, de 8, de 10, de 15, obviamente. También hay que tener cuidado, cuando tengo más variables, la demora no es hacerlo en Excel. El Excel lo hace casi en 10 segundos. La demora es meter los datos, o si no, hacer el cambio, ¿no? Si mi empresa tiene mi base de datos de forma trimestral, de forma mensual, de forma anual, copy-paste a una hoja Excel y ya está, ¿no? Pero si no, si me dicen, haz toda la parte de tecleado y recolección de datos, pues ese es lo engorroso, ¿no? Entonces, esa es la parte de regresión lineal múltiple. Si vemos, salen los mismos datos, no cambia. ¿Por qué tiene que salir lo mismo? Porque esto igual, yo lo hice en Excel y lo hice copy-paste en el PowerPoint, pero se dan cuenta, no es complicado. Bueno, ese es el otro método de pronósticos, de estimación. Aquí vemos otro ejemplo, donde dice, una empresa distribuidora de automóviles piensa que la relación entre el número de autos nuevos vendidos, esa es la variable dependiente, depende del número de anuncios de su distribuidora. No sé cuántos anuncios tenga, aquí tengo de los últimos 6 meses. Y el número de personas que ven el anuncio, ¿sí? Entonces, aquí depende de cuántos anuncios yo le haga por mes y cuántas personas vean mi anuncio. De repente ahí en la televisión, en un poste, en la pared, lo que sea. Dice calcular la recta de regresión lineal múltiple dados los siguientes datos. Tengo 6 meses, tengo autos vendidos, tengo número de anuncios y tengo número de personas. Aquí yo lo hice de forma manual en PowerPoint. Ustedes, como les insisto, en sus actividades, en sus exámenes,
lo pueden hacer en Excel. Ya saben cómo utilizar la base, el complemento análisis de datos. Si yo hago toda esa parte, ya tengo ahí tengo mis interceptos. Eso ya no lo vuelvo a hacer porque pues ya está hecho, ¿no? Ya saben cómo hacerlo. Entonces, ¿qué me sale el valor de B sub 0? Me va a salir, vamos a redondearlo. Cuando lo haga en Excel, simplemente hago el link a la celda, ¿no? Va a salir 9.096. ¿Sí? Ok. B sub 1. El coeficiente de la variable independiente x1 vale 0.692. Estoy redondeando a 3 decimales. Y B sub 2, el coeficiente de x2 vale 1.827. Redondeando, ¿no? Por lo tanto, la recta de regresión va a ser 9.096 más 0.692 x1 y más 1.827 x2. Esa es mi recta de regresión múltiple. ¿Sí? Y ya, con eso yo puedo saber, a ver, ¿qué datos tengo? Tengo número de anuncios. Me dicen, calcular mis ingresos cuando el número de anuncios en un mes vale 20. Hice 20 anuncios en un mes. Y el número de personas que lo vieron fue de 60. ¿Sí? Aquí es un ejemplo X, ¿eh? En la vida real, pues en la vida real, si yo anuncio en la televisión, lo más probable es que lo vean siquiera unos 5 millones de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo esa estimación? La Y estimada, por lo tanto, será 9.096 más 0.692 por X1, que vale 20, más 1.827 por X2, que vale 60. Vamos a ver cuánto me da ese resultado. Hagamos la calculadora para tener que ir combinando, ¿no? 9.096 más 0.692 por 20 más 1.827 por 60. Eso me da 132.556. Eso es mi ingreso. 132.556, ¿qué? Millones de pesos, miles de pesos. Depende en qué unidad están o estén los datos históricos. Bueno, con eso culminamos la parte de pronósticos de demanda. Aquí tenemos, en este caso, la demanda de productos, también la pueden hacer, ¿no? Vamos a ver la parte de estrategias en planeación agregada. Hay varias preguntas que normalmente un administrador de operaciones o un gerente de producción o un ingeniero industrial o un director de una empresa se puede hacer. La primera es, ¿deben utilizarse los inventarios para resolver los cambios de la demanda durante el periodo de planeación? De repente hay que meterle más inventarios o menos inventarios. La segunda es, ¿deben acomodarse los cambios mediante la variación del tamaño de la fuerza de trabajo? Meterle más trabajadores, menos trabajadores, darle horas extras, no sé. ¿Deben utilizarse los trabajadores de medio tiempo o deben absorberse las fluctuaciones, el tiempo extra y el tiempo ocioso? Esa es otra de las estrategias que puedo utilizar. ¿Deben ser utilizados los subcontratos en las órdenes fluctuantes para mantener la fuerza de trabajo estable? ¿O deben cambiarse los precios u otros factores para influenciar la demanda? Esta pregunta viene de parte de la empresa, como una oferta de producción. La parte de la demanda ya hemos visto que hace 2 sesiones me parece que vimos que siempre hay una demanda y hay siempre una oferta. La oferta tiene que ir o contrastar un poco la demanda, ¿no? Entonces, todas estas son estrategias de planeación disponibles para los administradores. Estos involucran el manejo de inventario, la tasa de producción que maneja la empresa, los niveles de mano de obra, la capacidad que manejan y otras variables controlables. Entonces, dentro de las estrategias que manejan tenemos las estrategias puras y las estrategias combinadas. Vamos a ver. ¿Qué es una estrategia pura? Se utiliza una única variable controlable para establecer un plan de producción factible, por ejemplo, cierta subcontratación. Entre estas tenemos alternativas de capacidad porque no tratan de cambiar la demanda, sino que buscan absorber las fluctuaciones de esta. O sea, la demanda de producción no se cambia. Buscan de repente mantener inventarios, algunas cosas. Y por otra parte tenemos las alternativas de demanda mediante las cuales las empresas tratan de suavizar los cambios en el patrón de demanda ocurridos durante el periodo de planeación.
Vamos a ver algunas estrategias de las alternativas de capacidad. Tenemos cambiar los niveles de inventario. Lo que pueden hacer es incrementar el inventario durante la demanda baja para satisfacer la demanda alta en periodos futuros. Por ejemplo, si yo como empresa espero que de aquí de un mes mi demanda de producto sea alta, lo que hago es ahorita meterle inventario en mi empresa, mantener productos en stock para que cuando llegue la etapa fuerte ya tenga productos disponibles, terminados, para satisfacer al cliente. Pero esta estrategia tiene algunas desventajas, ¿sí? ¿Cuáles? Que va a haber un costo de inventario, costo de mantenimiento, costo de faltantes, costo de manejo, costo de obsolescencia, robos, alguna situación que se puede dar dentro de la empresa, ¿no? Luego lo que puede hacer es variar el tamaño de la fuerza de trabajo mediante contrataciones y despidos. Entonces lo que puede hacer la empresa es contratar trabajadores para ajustar ciertas tasas de producción. De repente no manejan tantas horas extras, lo que hace es, ¿saben qué? Vamos a contratar 10 trabajadores más, vamos a darle cierto proceso de capacitación para que nos ayude en la elaboración del producto, ¿no? Como dice, los trabajadores no deben capacitarse, pero en ese proceso de capacitación, obviamente la productividad va a bajar, porque nadie es tan hábil, a menos que haya trabajado en una empresa de ese ramo, que llegue y ya sepa todas las técnicas de elaboración del producto. Tiene que darle un proceso de capacitación y eso genera o tiene cierto tiempo de ambientación o de meterse de lleno en la empresa, ¿no? Variar las tasas de producción mediante tiempo extra o tiempo ocioso. Cuando la demanda sube demasiado, la empresa pone horas extras a los trabajadores, pero esas horas extras no son gratis, a menos que el empleador sea alguien que, bueno, sea medio tranza, ¿no? Puede darse el caso. Pero si yo, como trabajador, me dice mi jefe, oye, quédate 2 horas más para trabajar, yo pues le voy a decir, me quedo, pero ¿cómo es el tiempo extra, no? Gratis no trabajo tampoco. Por amor al arte nadie trabaja, ¿no? Entonces, pero a veces sucede en la vida real que sí, o sea, o te quedas horas extras o simplemente mañana no tienes chamba, ¿no? Pero bueno, esas son condiciones ya media raras, ¿no? Subcontratar. Una empresa puede adquirir capacidad temporal subcontratando el trabajo en los periodos de demanda pico. Cuando hay mucha demanda, de repente los trabajadores que tengo no llegan a hacer la producción necesaria para la empresa. Lo que tengo que hacer es contratar gente por cierto periodo, 1 mes, 2 meses, hasta que la demanda baje. Cuando ya baja la demanda, pues simplemente le digo al trabajador, oye, gracias por tu trabajo, ahí está tu sueldo, tu salario, y ahí muere, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es otra de las estrategias que pueden tener las empresas. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. La otra clase vamos a terminar con la parte de estrategia, vamos a ver costos y vamos a meternos de lleno a la parte del plan maestro, que ya son más cálculos dentro de una empresa. Bueno, aquí nos quedamos en esta sesión y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.